Hoy nos acompaña Aida Cecilia Costa para hablar justamente de la ley base. ¿Cómo estás, Aida? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Convocatoria. Gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Queremos hacer este análisis político y con quién mejor que con vos, que justamente estás especializada en política y sos una internacionalista. Queríamos empezar preguntándote qué implicancia tiene en lo inmediato este proyecto que aún no es ley, pero que se festeja como el primer logro legislativo de este gobierno. Bueno, primeramente hay que aclararle a la audiencia que, como yo lo vengo ilustrando desde nuestros estudios en el impacto del nuevo gobierno, Argentina llega con un 41% de riesgo político a la sanción del proyecto de la ley base. ¿Qué quiere decir el 41% de riesgo político? Cuando se llega a ese índice, lo que se advierte es que en el momento que está atravesando el país, cuando se hace esa medición y se llega al 41%, se dice que van a haber chubascos o crisis internas dentro del gobierno actual. ¿Por qué? Porque hay rispideces en la confluencia de intereses. Y siempre que hay confluencia de intereses enfrentados, se dan escenas como las que nosotros hemos advertido en estos días, escenas de violencia, ¿no es cierto?, escenas de manifestaciones. ¿Por qué? Porque justamente la confluencia de intereses enfrentados hace que las personas que se van a sentir afectadas se manifiesten en contra. Y entonces este tipo de escenas nosotros ya la hemos visto cuando se quiso sancionar la reforma tributaria en Colombia, cuando se quisieron sancionar reformas a la educación y de aspecto económico en Chile. También han sido muy común en el último periodo de Bolsonaro en Brasil y también en países como Panamá, que se preveía la modificación de legislaciones favoreciendo la explotación de recursos naturales. Si bien el gobierno llegó bastante debilitado y tratando de juntar, digamos, a los jugadores que le quedaban en la cancha, lo cierto es que en el corto plazo nosotros no vamos a ver que este índice del 41% de riesgo político descienda drásticamente. Y esto porque es importante, porque el riesgo político, a diferencia del riesgo país, lo que mide el riesgo político es la capacidad de un país para mantener su orden jurídico, es decir, las reglas del juego, o para modificarlas. Así que en ese escenario estamos. Bien, Aida, ¿y qué, en cuanto más a la coparticipación, qué puede llegar a suceder respecto a las provincias y a Corrientes específicamente? Bueno, nosotros vamos a ver en el corto plazo que los índices de coparticipación se van a modificar, porque eso ya era una propuesta de La Libertad Avanza en su plataforma electoral. Si las personas van o recuperan, digamos, los folletitos que repartía La Libertad Avanza, que también los repartía los otros frentes de campaña electoral, van a ver que una de las propuestas iniciales era justamente recortar o reducir la coparticipación en las provincias y todos los ¿cómo podría decirlo?, todos los aspectos discrecionales que se giraban a las provincias. Bien. Entonces también vamos a ver que eso va a afectar el nivel presupuestario de las provincias. Sí, otro tema. Lo lamentable acá es que esta es una ley que, más allá de la ideología de cada uno de los oyentes que nos esté acompañando en este momento, ¿no es cierto?, lo que es importante resaltar es que es una ley que toca aspectos estructurales del país bastante importantes y bastante coyunturales, y que se merecía quizás un debate parlamentario más profundo, con aspectos más técnicos, y que también acá lo que nosotros vimos es que las provincias no tenían un plan B. Durante la campaña electoral, que fue bastante larga, las provincias, los equipos de las provincias, de los senadores, pareciera ser que no se empaparon de la propuesta electoral y de la campaña que haría el gobierno entrante.
y entonces tuvimos un debate quizás no muy enriquecedor. Claro, hablando también del presidente Javier Milei, sabemos que si es que se aprueba la ley bases, el presidente va a pasar a tener mayores facultades, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que, como mucha gente dice, se pone en peligro la democracia o crees que puede servir para que el Poder Ejecutivo no sea un simple muñequito de torta que si el Congreso no quiere o si los legisladores no quieren, no puede hacer absolutamente nada? Bueno, las facultades delegadas y todos los aspectos que hacen a la limitación del poder y del ejercicio del Ejecutivo en la Argentina son el resultado, yo creo, en lo particular y en lo profesional, de un aspecto muy visionario de Raúl Alfonsín, que en el 94 estuvo a la altura de las reformas que la clase dirigente propuso en la reforma constitucional. Y eso fue justamente ver la posibilidad de ceder poder ejecutivo, pero no ceder poder parlamentario. En este momento nosotros vemos que la ley, si bien llega con muchos recortes y con muchas modificaciones, es posible que haya partidarios de la Libertad Avanza que digan, no, es que quemaron la ley, no le quieren aprobar. No, en realidad es bueno que eso suceda porque ahí nosotros vemos que el ejercicio parlamentario limita algunas cuestiones que tocan aspectos fundamentales de los derechos de los ciudadanos. Y eso está bien que haya modificaciones a la ley y está bien que haya negociaciones, porque eso hace a la calidad de la democracia argentina. La democracia argentina hasta este momento no está dentro de las peores catalogadas del mundo, pero sí está catalogada por el Índice Global de Democracia como una democracia en crisis. Y eso se da porque nosotros estamos atravesando en este momento una crisis de representatividad. Y eso siempre sucede cuando la población no ve que la clase política esté a la altura o que se identifique con lo que le sucede al común de la gente. Entonces, por otro lado, también es cierto que en la Argentina, en su historia reciente, pero en su historia en general, ha atravesado procesos de concentración de poder por parte del Ejecutivo y que los legisladores a lo largo de la historia han tratado de limitar esas facultades de concentración de poder. Claro, ¿y vos decís que el pueblo tampoco se siente representado con este gobierno o crees que hubo un cambio? La gente en su mayoría en las encuestas ha respondido con que la respuesta común, ¿cierto?, a todas las mediciones de la mayoría de las encuestadoras, pero también del Índice Global de Democracia, que es un índice que lo mide organizaciones transnacionales, la mayoría de los electores se han manifestado por la no identificación con los políticos. Por ejemplo, más del 70% de los jóvenes de menos de 30 años creen que ninguno de los políticos los representa. Y también es cierto que la mayoría de las personas que fueron a votar o de los electores dijeron que sentían una situación de hartazgo. Porque también es cierto que nosotros durante el proceso anterior teníamos como indicador común o factor común de preocupación en la población a la inflación. Sin embargo, hoy en día la inflación no es la primera preocupación, pero ya comienza a ser el desempleo. Y eso nos empieza a marcar también que la gente empieza a percibir una cierta situación de recesión. Y ya que estamos... el gobierno quiera demostrar lo contrario. Entonces, en economía, pero también en política, sucede lo que la gente cree que sucede, es lo que va a suceder. Que juega mucho el factor psicológico en estos aspectos. Entonces, la representación hoy en día no está dada por una identificación de ideas en Argentina. No es que Argentina se haya derechizado como la mayoría de los medios o quizás de algunos
algunos periodistas quieren instalar. En realidad no, porque el índice global nos dice que Argentina, lejos de derechizarse, hay otros países que tienen mayor tendencia a ideas autocráticas y autoritarias. Entonces nosotros lo que estamos viviendo sí es una situación de que la gente en su mayoría votó descreída, votó cansada, votó por un aspecto económico y votó porque en realidad creía que el candidato se manifestaba de manera coherente. Eso ya después será evaluado con el transcurrir de la gestión, ¿no es cierto? Por supuesto. Y como estábamos hablando de estadísticas, quería consultarte. El hecho de que el presidente actualmente tenga una imagen positiva mayor al 50%, ¿refleja que las personas están contentas con este gobierno y con lo que está haciendo en estos meses de gestión? En este momento la imagen positiva del presidente no es del 52%. No, de más del 50%. No, es del 43%. Ah, Lo que él tiene sí es, digamos, conserva, ¿no es cierto?, el 53% de los votos. La lectura que nosotros tenemos que hacer ahí es, el 53% de los votos lo acompañó, ¿sí? Pero de ese 53% hay un margen de personas que lo acompañó por ser la opción electoral más cercana a su preferencia política. Estos serían los sectores del PRO, los sectores de la UCR, la coalición cívica, donde ya hay muchos desencantados. Ahora bien, ese desencantamiento o esa baja en el nivel de la imagen pública o positiva del presidente se traduce en aspectos de desestabilización, no necesariamente. Bien. ¿Y crees que Milei pueda llegar a revertir el descontento de la gente hoy en día, ahora bueno, con la implementación probablemente de la ley bases? La clase media argentina se caracteriza por votar soluciones a futuro próximo. Entonces, si el presidente puede revertir los niveles de inflación, que obviamente pueden ser a un costo laboral, humano y de desarrollo, de índice de desarrollo humano altos, lo cierto es que si eso se traduce en una mejora del poder de compra de la clase media, la Libertad Avanza puede llegar a sostener la gestión. Por eso yo decía que lo importante no era, otra vez cuando me consultaron otros medios, yo decía que lo importante no era el pacto de mayo, ni siquiera la ley base. Lo importante era pasar mayo, o sea, pasar el primer semestre. Porque al pasar el primer semestre nosotros vamos a ver la puesta en marcha de las distintas políticas que este gobierno quiere instrumentar. Y ahí nosotros vamos a ver justamente si el campo acompaña, si la industria acompaña, si los grandes motores de la economía argentina acompañan. Y nosotros estamos viendo que hubo una caída en el índice de la construcción y un retroceso en el índice industrial. Y también estamos asistiendo a una campaña donde el campo no está queriendo, digamos, no está queriendo sacar toda la producción a la cancha. Entonces, de acá en adelante, nosotros lo que vamos a ver es cuánto nos da la nafta a los argentinos. Si el gobierno favorece, ya te digo, digamos, revaloriza la moneda, es posible que la clase media y la clase media alta acompañe la gestión. Por supuesto. Veremos qué ocurre. Entonces, queríamos agradecerte por tu tiempo. Muchísimas gracias por pasarte nuevamente por el programa. No, por favor. Lo que sí quería, digamos, por ahí resaltar, porque veo que se pasa mucho de alto en algunos medios, es que lo fundamental a tener en cuenta en la ley de bases, primero lo que yo considero profesionalmente que quizás se está escapando del análisis, es las implicancias que va a tener en el agua,
para provincias como Corrientes, las modificaciones en los aspectos laborales, porque también es cierto que nosotros queremos que la gente se traslade del sector público a sectores de empleo privado genuinos y sustentables, pero también es cierto que nada garantiza que las grandes inversiones vayan a tener esos miramientos, porque justamente no están obligados por la ley a tomar mano de obra nacional. Y lo otro es que yo creo que la sociedad argentina debería por ahí responderse a la pregunta de si las economías del G7 o del G20 que tanto se quiere, que tanto se quiere copiar, si en su historia han crecido por las inversiones extranjeras. Y ahí la población va a encontrar la respuesta a que no, porque todas las economías grandes, sustentables y robustas primero tienen un crecimiento interno y después salen al mercado. Sí, perfecto. Es lo que nos demuestra la historia. Perfecto, muchas gracias, Aida. No, por favor, al contrario. Bueno, ahí podíamos escucharla justamente haciendo este análisis tanto de la ley de bases como de la imagen que tiene actualmente el presidente. Ahora nos estamos quedando en realidad sin tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos un ratito más y cortamos en la pausa reglamentaria? Vamos a una pausa. Bueno, vamos entonces a una pausa, pero quédense con nosotros que ya regresamos con mucho más de Jóvenes y no tanto. Con el bloque de noticias, Juan Tomás. Por supuesto, Máximo, porque todavía queda mucho por hablar. Hay que hablar, por supuesto, aparte de lo ocurrido dentro del Congreso, de lo que ha ocurrido afuera del Congreso, que sabemos que se ha dado revuelos a lo largo del país por todos los por el escándalo en general que se ha dado hasta el punto inclusive en el cual la vicepresidente Victoria Villarruel presentó una denuncia por los daños sufridos en el Congreso y dijo, se terminó el país de los violentos. Contanos un poco de esto, Walter. Sí, la vicepresidenta y titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel, presentó una denuncia ante la justicia por los destrozos ocasionados en el Congreso en el día del debate por las leyes y bases a raíz del conflicto entre la policía y los manifestantes. Se terminó el país de los violentos, exclamó. Sí, a ver, yo creo que no es noticia nueva para ninguno de nuestros oyentes. Habrán visto todos lo que ha ocurrido en esta larga sesión del Congreso, que inclusive duró 13 horas, y a lo largo de esta sesión ocurrieron disturbios, inclusive autos, creo que el auto de un periodista que lo habían prendido fuego, sí. Habían roto veredas, los videos son un sin parar todo el tiempo. Si vos te pones a buscar, hay videos y videos de gente causando este tipo de destrozos, y la verdad es una imagen lamentable que damos al país, que mientras se está sancionando una ley en el Congreso, afuera estemos haciendo este tipo de quilombo, por decirlo en el folclore. ¿Qué opinan ustedes? Mira, yo creo que es una locura. Me parece un discurso doble moralista el que tienen o sea, justamente el discurso que tienen las personas que fueron a causar estos destrozos, porque decían que la ley bases va a atentar en contra de la democracia y que este gobierno atenta en contra de la democracia. Pero cuando se está debatiendo un proyecto de ley en la Cámara de Senadores, por eso digo, se está debatiendo con personas que pertenecen a distintos partidos políticos, una ley por aprobarse sin que antes haya aprobado. Hacer estos destrozos me parece que es mucho más antidemocrático que, como digo, discutir un proyecto de ley. No creo que haya algo más democrático que discutir un proyecto de ley. Y fue todo el día, desde las 7, 8 de la mañana hasta que se sancionó. Se habrá sancionado a las 2:30, 1 de la mañana. Me acuerdo que sí, fue bastante tarde porque fue un discurso, fue un debate bastante largo, pero como vos decís, Máximo, las personas encima que estaban debatiendo en teoría son las que representan distintos partidos políticos, a las personas y a las distintas provincias. O sea, tenía todos los puntos de vista, y el hecho yo no veo un acto más democrático que ese. Y como vos decís, ¿dónde está la vara? ¿Cómo puede ser que el discurso sea esto es antidemocrático y después yo voy a atentar como para querer causar el hecho de no, cancelemos este debate, que no salga la ley? Y otra cosa, me acuerdo que le estaban haciendo un reportaje a Bregman, justamente, y donde decía, no, nosotros no estamos haciendo nada, y la policía nos está reprimiendo. Y la gente estaba quemando los autos, estaba destrozando la calle, rompiendo carteles. Y vos decís, no estamos haciendo nada. Es una barbaridad. No, posta es una barbaridad. Sabemos que esta denuncia
por parte de la vicepresidenta surge también después de que el ministro de Seguridad manifestara su intención de demandar los costos del operativo y pedir la reparación de los daños ocasionados por todos estos disturbios que ocurrieron en el Congreso. ¿Y a quién le demandará? Eso... Esa también es mi duda y es otro punto que iba a decir. ¿A quién demandás? Porque, a ver, videos tenés incontables de personas y, por ejemplo, podés empezar a demandar a las gentes de las cuentas que grabaron o que publicaron los videos, pero no necesariamente todas esas cuentas publican cosas que hicieron dicha persona, sino estás viendo a otra persona haciendo los disturbios. Entonces, nosotros, perdón Juan que te corte, nosotros realmente no sabemos, pero siempre tiene que haber un cabecilla o unos cabecillas. Totalmente. Hay que demandar a esa gente que mandó a realizar los destrozos, ¿sí? Porque vos no le quemás el auto a un periodista porque te pintó. Dieron vuelta a una furgoneta de... Sí, la prendió fuego. Cadena 3, un medio neutral. Un medio neutral, o sea, ni siquiera es partidario, digamos. No, aparte, ¿qué tiene que ver los periodistas que van ahí a cubrir justamente este evento, como estaba diciendo, democrático, entre comillas, porque con lo que estaba ocurriendo afuera es una barbaridad? Querían que directamente se termine antes de la discusión. Y la pregunta, como vos decís, Máximo, a un cabecilla. Bueno, ¿y cómo sabes quién es el cabecilla? Obviamente, vos podés intuirlo, pero la persona siempre decir, no, yo no di las direcciones. Gente con eso sabe. Yo creo que ellos saben. Bueno, le hicieron una entrevista a Bullrich. Exactamente. Donde señaló que la actitud de los diputados generó una situación de aceptación de la violencia, ¿bien? Es decir, los diputados decían, miren lo que está pasando afuera, como queriendo interrumpir la sesión del Congreso. Entonces, bueno, tenemos el audio de Bullrich. Sí, tenemos el audio de Bullrich, pero primero también tenemos un audio de los de Cadena 3 cuando estaba ocurriendo este hecho, así que primero vamos a poner ese y después el de Bullrich. Sí, no lo puedo creer. Hijo de remil me pegaron. Iba a sacar el móvil y me lo dieron vuelta. Tranquilo, Orlando, tranquilo. No se puede creer, no se puede creer. Tranquilo. No se puede creer. No, que tranquilo. Estos son los inadaptados. Estos son los sinvergüenza. Los caraduras. Encima yo estaba arriba del móvil, le dije, lo voy a sacar, lo tengo que sacar. Me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta, lo quemaron. No se puede creer. Nosotros sabíamos que esto iba a pasar, teníamos información de que había intentos de generar, como no los números en el Congreso, lo que querían era provocar que la ley no se votara, que la ley no llegara a votarse. Hubo algunos senadores inclusive que dijeron levantemos la sesión porque afuera hay represión, cuando objetivamente lo que sucedió fue fuerza de seguridad alrededor del Congreso, protegiéndolo, y un grupo de violentos que comenzó con todo, venían con todo, tenían molotovs, tenían clavos miguelitos, tenían todo tipo de elemento de fuego, tenían elementos para quemar un auto, imagínense. Así que venían totalmente preparados. Escuchábamos recién a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hablar de la situación que se había vivido en el Congreso. Y bueno, yo no sabía que tenían clavos Miguelito, por ejemplo, ni bombas Molotov. No, es un montón, Aparte, podíamos escuchar el audio anterior al de la ministra, en el que justamente se escuchaba a las personas sufriendo de este tipo de acontecimientos. Pobre, no tenía nada que ver. Imagínate, lo hicieron pasar un muy mal momento, pobre el periodista. Qué mal momento para ser periodista ese y tener que ir y sufrir ese tipo de disturbios. Sí, porque, a ver, independientemente de que los policías están laburando y su trabajo es justamente reprimir a la gente para que no hagan disturbios, pobre el periodista. Por eso. Sí, estaba dentro del móvil. Imagínate el tipo adentro de su móvil, que lo caguen a palos, que le den vuelta a su móvil, que no lo dejen trabajar, que se lo prendan fuego. No, la verdad. A un tipo que está cubriendo lo que está pasando. Un tipo que está simplemente haciendo su trabajo, ni siquiera es que está violentando. Imagínate lo estúpida que es la gente, bien, y el poco cerebro y las pocas neuronas que tienen, que tranquilamente podían ir pacíficamente, ¿sí?, a buscar un poquito de aire. O a decirle al periodista si le podía hacer una nota para decirle, mirá, estamos sufriendo, estamos pasando mal, a mí no me alcanza para pagar la luz, que venga otro y diga, a mí no me alcanza para llegar a fin de mes. Pero no, en vez de buscar aire, en vez de buscar un lugar o un espacio para expresarse,
buscaron un espacio para hacer disturbios y para romper la vía pública. En este caso, a un pobre periodista que estaba intentando laburar. Pero, ¿sí? ¿ves por qué esta gente no sabe ni lo que reclama? Le dicen, vayan a hacer quilombo, vayan a hacer todo tipo de dar vuelta a autos, lo que se le ocurra, y no saben ni lo que reclaman. Eso no es un ni el reclamo. contenido de la ley bases. Exactamente, eso no es un reclamo. Eso es atentar en contra de la vía pública, atentar en contra de la gente y atentar en contra de tu país. Porque hay muchas formas de reclamar. Además, las marchas se pueden hacer. Yo no estoy en contra de las manifestaciones. Sí estoy en contra de las manifestaciones violentas. Eso mismo iba a decir. Una cosa es manifestarse, como vos dijiste, de una manera mucho más pacífica, transmitiendo un mensaje que hoy en día se puede llegar a volver viral y dar mucho más aire que un mensaje que estás transmitiendo haciendo este tipo de, inclusive ya lo diría, atentados en contra del país. Porque el hecho de estar usando cosas como una molotov en plena calle donde puede haber un montón de heridos, ya puede ser considerado un atentado. Pero por supuesto. Esto se tendría que dar de forma pacífica, no un punto de reunión. No es la forma de expresarse claramente, y yo creo que lo único que hace esta gente que se jacta de ser democrática es ser antidemocrático, justamente. Sí, la verdad que es algo bastante polémico. Queremos saber qué opina nuestra audiencia, que hoy no lo dijimos mucho. Escríbanos al 3794 262777, el número oficial de Jóvenes y No Tanto, sino también por el mensajero de la radio, que vamos a estar leyendo en breve sus mensajes. Pero la verdad es un acontecimiento el cual va a tener que tener su repercusión, porque si seguimos avalando esto, la verdad que no sé cómo vamos a terminar como país. Te pregunto, Juanto, ¿qué está pasando en Corrientes? ¿Qué dijo Valdés acerca de la ley bases? Mira, el gobernador también se expresó con respecto a la aprobación en el Senado de esta ley. Inclusive tenemos un audio, así que ponelo por favor, Mati. La ley bases es el punto de partida para que los argentinos podamos crecer en un primer paso y que nosotros cambiemos de una buena vez. Le propusimos a la Argentina un cambio. Nuestro cambio no llegó, pero tenemos que cambiar con la posibilidad de cambio que nos ofrece un nuevo presidente. Ahí podíamos escucharlo justamente al gobernador, quien mostraba su apoyo con respecto a la aprobación de esta ley, diciendo que es un punto de partida para ir a un lugar mejor. Sabemos que de igual manera, como estábamos hablando con antelación, todavía no es una ley aprobada, tiene que volver todavía a diputados, tiene que hacer algunos cambios. Y tiene todavía unos puntos bastante debatibles, que son la razón por la cual también muchas personas no lo quieren. No vamos a hablar de lo obvio, que es las facultades extraordinarias, pero también tiene, por ejemplo, lo que es el RIGI, que es básicamente, para los que no sepan, es permitir las grandes inversiones extranjeras y que todas las empresas que quieran invertir más de 200 millones de dólares en algún tipo de proyecto van a tener tanto una reducción impositiva, o sea, les van a cobrar menos, y también van a facilitar que salgan esos proyectos. Ahora, ¿por qué se debate mucho? Porque el argumento que ocupan en contra es el hecho de que va a fomentar mucho más a los extranjeros a que tengan ventaja, y todo lo que tiene que ver con las pymes va a quedar muy por detrás. Y van a desaparecer, dicen las pymes, claro, que generan el 70% casi del trabajo de las empresas en Argentina. Claro, la otra vez escuché a un periodista que puede que tenga razón, diciendo que va a ser un atentado en contra de la industria nacional. A ver, puede ser. Yo no digo que no. Ahora, ¿por qué no probar algo nuevo? ¿Sí? Si hace más de 70 años estamos con las mismas políticas, ¿sí? Con las mismas políticas de inversionistas, con las mismas políticas públicas, con las mismas políticas sociales, y el país no anda bien. ¿Por qué no probar con algo nuevo? ¿Por qué no pensar que esas empresas le pueden dar trabajos a miles y a millones de argentinos? Pero además de ¿por qué no? Además de eso, Máximo, hay un montón de sectores que requieren ese tipo de inversión y que ni siquiera están siendo explotados en Argentina, o sea, que ni siquiera van a afectar a un sector ya existente en la Argentina, ya sea por ejemplo, alguna de las empresas de autos eléctricos que puede venir de Elon Musk, como Tesla, ya sea todo lo que tenga que ver con la explotación del litio, ya sea con un montón de cuestiones que no solo, como vos decís, van a fomentar el empleo, sino que tampoco van a afectar a nadie. Además, es una inversión en el país que 200 millones de dólares se dice rápido, pero es mucha plata para el Estado inclusive. Sí, para el Estado inclusive es mucho dinero. Y bueno, en este caso hay algunos funcionarios que la vieron. Es el caso de ambos funcionarios de Unidad Federal que en principio
se pensaba que iban a votar en contra de la ley de bases, pero esto no fue así. Estamos hablando de Alejandra Vigo y de Carlos Mauricio Espínola, más conocido como Camau, que fue intendente de Corrientes, fue candidato a gobernador de la provincia de Corrientes, que votó a favor. Sí, si nos ponemos a analizar uno por uno los votos, que el otro día lo estábamos discutiendo con Máximo, hay algunos votos sorprendentes, tanto a favor como en contra. Pero bueno, sabemos que se terminó en el empate, que se desempató con el voto de Villarroel. Mencionando esto, Juanto, y queremos que nos escriban también al 3794 26 27 77, el número de jóvenes y no tanto. Toda la UCR votó a favor, Mira. excepto una sola persona. ¿Quién, ¿Sabes Max? quién es? Decilo, No, sí. no sé. Martín Lustó. Sí. Toda la UCR votó a favor de la ley de bases. Hay solo uno que votó en contra. Listo. Sí, no me sorprende. Ese es el voto que no me sorprende. Queremos saber, como mencionaste, Máximo, qué opina nuestra audiencia. Hay muchos puntos a debatir. De igual manera, todavía no es ley. En un futuro vamos a proceder a evaluar los puntos más importantes justamente de este proyecto, si es que se llega a convertir en ley. Yo creo que es pertinente irnos a una pausa. Escríbanos y quédense escuchando, que ya regresamos con mucho más de Jóvenes y no tanto. Jóvenes y no tanto. Y bueno, vamos a tomarnos este último bloquecito antes de cerrar con el programa para hablar de fútbol. Esto no lo hacíamos hace mucho, pero vamos a cortar un poquito con la política. Se vienen dos competencias muy grandes como la Eurocopa y la Copa América. 81 partidos, si no me equivoco, de puro fútbol que vamos a tener entre estas competiciones. Ya vimos el primer partido ayer de Alemania contra Escocia, que la verdad fue un partidazo para Alemania. Las entradas más claras de Escocia en el partido fueron la entrada al estadio, la entrada a la cancha y la entrada al estuario. No, Fuera de eso no tuvieron nota entrada. Alemania tiene un equipazo, por Dios, ese mediocampo es impasable y es algo que lo hace gran candidato, por supuesto, de esta competencia, junto con otros equipos como pueden ser Francia e Inglaterra. Ahora, vos decís gran candidato, pero Una gran candidata. jugó contra Escocia. Mira, Sí, para mí Los escoceses andan en falda y tocan la gaita, boludo. no, ¿Qué? pero yo lo estoy El diciendo fútbol- en general. El fútbol no saben nada. A ver, Baltasar piensa que Holanda es el mayor candidato a ganar y yo me río de Baltasar. Decilo, Balta, decilo. Pero a ver, vais a jugar. Ya hace rato llegó a los cuartos de final, pero penales contra Argentina. Y tiene una gran. La defensa es impasable ahí con Virgil van Dijk. Y bueno, luego tiene grandísimas estrellas, como Frenkie de Jong está lesionado, pero lo tenés a Memphis Depay. Tenés muchos jugadores en forma. Yo creo que pueden llegar a semifinales tranquilamente. Tenés a Gatpo, a ¿cómo se llama el Werhorst? No sé cómo era el tipo ese. No sé cómo Andá para allá vos. No, yo estoy de acuerdo con Balta, te voy a dar la derecha, porque Holanda Países Bajos, es un equipo que históricamente puso mucho huevo. Sí. A ver, si bien es pecho frío, hay que decirlo, siempre pechean la semi o en la final, puede tranquilamente llegar a esas instancias. ¿Por qué? Porque es un fútbol, no es un fútbol tan vistoso, pero es un fútbol rústico, es un fútbol de garra, y además siempre se destacaron por tener buena defensa. Sí, yo destaco que tiene muy buena defensa. Yo por eso pueden llegar a ganar la Eurocopa. Y yo creo que no tiene grandes nombres de verdad, como otras selecciones de antes, por ejemplo, del 2010 o del No, 98, sí, esas selecciones ni hablar. Yo creo que, mirá, hay mucha gente que lo pone Inglaterra como candidato, pero para mí no. Viene de perder con Islandia de local en Wembley. Y si bien tiene grandísimos jugadores, si no, los 11 en cancha juegan mal, no van a llegar a ningún lado. Claro, Inglaterra tiene muchas individualidades, pero en conjunto sabemos que no congenian muy bien. Pasó con todas las selecciones de Inglaterra, pasó con la selección de Rooney, pasó con la selección de David Beckham. Bueno, Tenían una selección increíble encima pasó de con la esa selección de generación Kane en el Mundial 2022. Bueno, Mira, en el 1x1, Inglaterra actualmente, a mi parecer y también en base a estadísticas, es el mejor equipo en cuanto a nombres de la Eurocopa, pero es muy pecho A mí frío Países Bajos y Inglaterra. Francia. Realmente No, Francia No, sí. en nombre estoy diciendo alto. No, sí, está hablando de candidatos. Y en candidatos, sí, yo veo ¿Cuál es tu candidato? Dale, decilo. Y Francia sigue con un muy buen equipo. ¿Sabes quién te digo puede llegar lejos? Croacia. Croacia siempre llega lejos. Vamos a ver, hoy Sabe jugar. Siempre que esté el Partido capitán Para- cancha. Sí, para porque aquellos, sabe jugar estos partidos, para ¿no? aquellos amantes del fútbol, ahora partidazo, termina Jóvenes y no tanto, 12:45, España-Croacia. Partidazo. Partidazo del Mundial.
También sabemos que ya arranca la Copa América, de la cual no vamos a hablar mucho porque ya sabemos quién va a ganar. No, bueno, pará. Perú, va a ganar Perú. Va a ganar Perú, boludo. Pará. No, hablando de la Copa América y de los posibles candidatos, me gusta que los uruguayos estén muy arriba. Me gusta porque no la van a ganar, muchachos. O sea, yo sé que están descubriendo lo que es el buen fútbol y no jugar a los pelotazos y a los pelotazos a Luis Suárez y a Cavani y cagar a patadas a todos. Sé que están descubriendo el juego bonito con Bielsa, pero les quiero decir que Marcelo Bielsa en los enfrentamientos mata-mata no le va muy bien. Darwin Núñez no le llega ni a los pies de Julián Álvarez. Ojito con Colombia. Colombia no pierde de 2015. Ojo con Colombia, Ojito con Colombia. Colombia está muy bien. Va a llegar muy lejos. También tiene un partidazo para ver su nivel contra Brasil, Colombia-Brasil. Eso va a ser un partido de juego bonito. El último partido de la fase de grupos es Colombia-Brasil como para disfrutarlo. Y la verdad sí, son todos unos señores partidos. Ese Colombia-Brasil es como para, no sé, mirarlo tomando una caipiriña. No, y un asadito, es de noche. Sí, también. Vamos a hablar más adelante de eso, muchachos. Pero es fútbol alegre. Eso es fútbol alegre. Sí. Obviamente los partidos de Argentina los vamos a tener que mirar comiendo un asado, no importa la hora. Pero bueno, los partidos de Brasil son así, para tomar algo. Sí. Ojo con Colombia, que le ganó también por primera vez en su historia ahora a España hace poco. Anda jugando bastante bien la selección colombiana. No, me gusta esta Copa América. Sí. Me gusta porque además somos poquitos equipos, pero es bastante competitivo. A ver, nosotros está bien. No tendremos a todas las potencias europeas, pero tampoco tenemos a Macedonia del Norte, a Irlanda del Norte. En la clasificatoria no está San Marino. Mirá, Bien, no tenemos una Escocia. yo prefiero ver un Perú-Paraguay que un Rumania-Ucrania. No tenemos Irlanda del Sur que juega McGregor y San Patricio en el equipo. O No, sea, por eso. Bien, estamos bien también. Tenemos mucho más nivel de lo que piensan los europeos, Sí. que nos dicen, nos hacen como así. Inclusive el mismísimo Mbappé, que dijo que es más difícil ganar una Eurocopa que un Mundial. Y bueno, Mbappé cuando jugó la final con un europeo la perdió, y cuando la jugó con un sudamericano, cuando jugó con un europeo la ganó, y cuando jugó con un sudamericano la perdió. Por eso. Bien. Y bueno, también el último campeón de la Eurocopa, creo que le fue bastante mal con Argentina en la finalísima. Esperá, Creo. Y en la última Eurocopa se fue eliminado con Suiza. Ah, por eso. E inclusive, Suiza. bueno, ahí también Inglaterra llegó a la final y la pecho frío contra Italia. Así que otra vez hablando de Inglaterra, que no va a llegar. Para mí va a llegar hasta la semi o hasta la final, pero. No es pecho frío, es pecheo. Bueno, Pecheo. Bueno, va a pechear. vamos ahora sí Vamos ya al cierre del programa, cierre nos del están programa. echando. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Recuerden que pueden escucharnos los sábados de 11 a 12 y los domingos de 12 a 1 por donde máximo. Pueden hacerlo obviamente por FM Capital 95.3, pueden hacerlo por AM900, pueden hacerlo vía internet escribiendo radiolet7.com. Hacen clic en la ventanita que dice escuchar en vivo y ya van a estar sintonizados a Jóvenes y No Tanto. Además pueden bajarse la app de LT7 que está disponible para iOS y para Android. También recuerden que pueden vernos en vivo en YouTube por LT7 y después el programa se resube en nuestro canal, en Jóvenes y No Tanto, si nos ven con cara. Mandar, por supuesto, un gran saludo a todos nuestros sponsors. Recuerden que esta semana se hizo el sorteo de McDonald's. Ya tenemos algunos ganadores como Judith o Sebastián Massat, que fueron los que han comentado en la publicación y se llevaron sus premios. Si quieren participar, vayan a buscarnos en @jóvenes y no tanto en Instagram y participen del sorteo, que hay todas las semanas premios para ganarse. ¿Algo más? Bueno, y recuerden que el McDonald's de Junín es el mejor que hay y que si se descargan la aplicación no solo tienen cupones, sino que tienen, registrándose en la pantallita, un 15% de descuento en todo lo que compren. Obviamente McDonald's de Junín es el mejor por escándalo, así que están obligados a ir a McDonald's de Junín a disfrutar de unas hamburguesas, o si quieren ganarse un descuentito un poco más cheto, pueden participar de los sorteos de Jóvenes y No Tanto. Bueno, esto fue Jóvenes y No Tanto. Mi nombre es Máximo Gómez de Llano, el de mis compañeros Juan Tomás Dillú y Baltasar Costabucha. Aprovecho también para mandar un saludo al equipo de producción integrado por Matías Gauna en los controles, Fabián Bocalón y Dominic Finke. Nos vemos el próximo fin de semana. ¿Sí? ¿Qué? ¿Fabián no? Después me decís. Bueno, chau, que tengan linda semana.